además que Cortés está un poco gordo, para volar le cuesta mucho. Hay otros que también quisieran volar, pero no pueden, porque no solamente es por gordo, sino porque... Señores, buenos días a todos ustedes que nos siguen en la señal de Global TV 65.com, también en la señal del canal abierto de Global TV, en UHF, el canal 65, los amigos de Telered TV, que vi que pusieron en el Twitter, en alianza con Global TV, llevamos a ustedes el programa de Ender Arenas y Francisco Rojas. Arenas no está hoy con nosotros porque está un poquito aquejado en su salud, pero pronto regresará. También a los amigos de Caracha y Tugarapa.com, el canal de Ender Arenas, enderarenas.com, el canal YouTube de Rojas y Arenas, y también algunas compañías de cable que llevan a ustedes la señal de la programación de Global TV. Nosotros, como le hemos dicho siempre, aquí estamos todos los días esperando el desenlace, que no será el final, pero será el desenlace. Un desenlace que se nos antoja. A veces se nos pone muy complejo, a veces se pone más o menos fácil, pero la dificultad viene dada porque tanto en sectores de oposición como en sectores del gobierno pareciera que lo que desean es el enfrentamiento, un enfrentamiento que evidentemente no va a favorecerlos a ellos y tampoco a los venezolanos. Yo creo que un enfrentamiento acabaría con las esperanzas de los venezolanos que sufren a diario las calamidades que le ha generado la falta de política por un lado y una política mal aplicada por otro. Desearían que las cosas mejoraran y cambiaran para poder vivir mejor, pero sin embargo hay algunos que ponen por delante sus intereses, sus particulares intereses por encima de los intereses generales de la población. Por eso vemos cómo en los medios y sobre todo en los medios, en las redes, algunos se molestaron hasta la saciedad por la traición, porque están reunidos discutiendo a espaldas del pueblo y no se les avisó a ellos que se iban a reunir, porque si a ellos se les avisa, no hubiera pasado nada tampoco. Sobre todo la molestia mayor es cuando uno considera que es una gran traición conversar para buscar soluciones, y más traición aún, más grande es la traición cuando se hace comiendo pizza en Miami. O a través de las teclas del Twitter. Yo diría Twitter. Twitter. Porque es que, verdad, en estos días leí algo de Beatriz Caridad, que señalaba cómo nosotros poco a poco vamos incorporando las frases, las palabras y las cosas. Y una de ellas es que cuando esta cosa del Twitter llega, yo en realidad, pero no por nada, sino porque yo de verdad manejo muy mal la pronunciación en inglés, pero fue para mí un alivio que la Real Academia Española permitiera hablar de tweet y Twitter, porque es que yo recuerdo que cuando eso comenzó, una locutora de televisión, de radio, perdón, cuando fue a decir Twitter, la lengua se le encogió, se le colocó, y no la pudo volver a vez a su lugar, por el Twitter. Entonces, hay cada monería con el Twitter. Y me disculpa usted, doctor Ronald, que usted también es de los que dice Twitter. Porque, claro, porque yo no soy español castizo. No, yo sé que no lo eres, pero me dijo alguien, es que Twitter suena bonito, suena más lindo que decir Twitter, de verdad. Igual que es feo decir CD, y nosotros decimos CD, ¿verdad? Pero es feo CD, pero Twitter es bonito, suena bonito, ¿verdad? ¿Y Wi-Fi? Wi-Fi. En vez de Wi-Fi. Bueno, no sé, Wi-Fi, pero lo que digo es que de verdad... Yo tengo un amigo que es de allá del Saladillo, fue a visitar a unos ancestros allá en España, y cuando regresó hablando me dijo, tú sabes que allá en España el wifi para acá, el wifi para allá, y yo tuve que preguntarle, hermano, ¿y qué es el wifi? Chico, el wifi, carajo. Sí, pero está bien, pero es que nosotros decimos wifi, y yo me acuerdo que cuando llegamos aquí a Zulia, habían unas palabras que yo no entendía, por ejemplo, watchman, overhaul, orange, no, pero eso fue después, pero Orange. Y entonces yo, por supuesto, recién llegado de Margarita, con poco conocimiento de esas cosas, en Margarita se hablaba en Margarita se utilizaban algunas palabras del francés, la limusina, el papier toilette, cosas de esas, pero el inglés nunca lo teníamos. Entonces, después yo entendí que cuando hablaban de Orange, estaban hablando de la naranja. Cuando hablaban, te decía, dame un orange. Un orange crush. Aquí decía, dame un orange, ¿verdad? No decían, sí. y un orange, y watchman era el vigilante.
y también decían el overhaul, que eran reparaciones, no sé qué cosa. Y entonces, pero yo después aprendí todo y también llegué a decir ranche, ¿no? Pero últimamente me ha dado por lo castizo y de repente, cometo estas indiscreciones cuando la gente señala lo del Twitter. Y entonces, yo a veces los lunes no logro por dónde agarrar esta cosa que tenemos a la mano, pero vamos a hablar, chicos, vamos a hablar, Ronald, que estás hoy con nosotros, vamos a hablar del periodismo a partir de la información que publica el Nuevo Herald, que luego rebota el Nacional y la Patilla. Y después de toda una suerte de enredo, que a pesar de la explicación que se da, se enredan más. Y como gente seria, como María Corina, como el general Peñalosa y otros tantos, comienzan, el asunto es por qué hay tanta desconfianza en los sectores democráticos del país. Yo no llamaría que hay desconfianza en los sectores democráticos, sino que hay ciertos sectores, ciertos segmentos dentro del bloque opositor, como igualmente lo hay dentro del oficialismo, que definitivamente entrando en el diálogo, en el acuerdo, en la negociación para salir adelante de esta inmensa crisis que tenemos, ellos lo pierden todo. ¿Por qué? Porque ellos cultivan y predican para un grupo de radicales que lamentablemente existe en el país en ambos bandos, que no piensan, que piensan desde su rol de víctima, que piensan con las vísceras, o que piensan desde la posición del que no ha tenido nada, ha tenido algo y lo va a perder todo si la lógica democrática regresa al país. Te lo digo por lo siguiente, yo cuando veo la información, que por cierto la vi en el Miami Herald, y lo primero que me llamó la atención, la vi en el Miami Herald y la veo en el Nacional, y lo primero que me llama la atención es que el Miami Herald dice se realizó y el Nacional dice se va a realizar. Estoy hablando del día viernes. Pero cuando confronto las dos informaciones y veo el fondo de la información, es decir, se van a reunir es donde yo digo, ¿por qué a la gente le cuesta tanto leer y aplicar un poquito de racionalidad a lo que lee? Fíjate lo que decían ambas informaciones, palabras más, palabras menos. La oposición venezolana se reúne con el gobierno en República Dominicana para acordar la no aplicación de la Carta Interamericana. Entonces yo me pregunto, lo primero, ni la oposición ni del gobierno ni de la oposición depende la aplicación de la Carta Interamericana. Eso es una iniciativa del secretario de la OEA, el señor Luis Almagro, y los países miembros, la Asamblea General, no de la oposición venezolana ni del régimen venezolano. Y lo segundo, me preguntaba yo, ¿por qué iba a ir la oposición a negociar con el gobierno la no aplicación de la Carta Interamericana? Alguien que me explique a mí, en sana lógica y en sana razón, ¿por qué iba a hacer eso? Cuando se cae por su propio peso. Entonces yo decía, ¿por qué gente tan bien informada, tan inteligente, tan racional, cree en una mentira tan evidente? ¿Y por qué la gente prefiere creer esa mentira? Pero creen esa mentira por dos razones fundamentales. Primero, que el periodista que calza con su firma el trabajo del Nuevo Herald es Antonio José Delgado, que es un periodista muy reconocido y bastante conocedor de la situación venezolana. Y por otro lado es el Miami Herald. El Herald se informó y a mí me dijeron fuentes fidedignas que en el periodismo se suele utilizar la palabra envenenar para meterle información a alguien de una fuente creíble para que la suelte. Me cuentan que Zapatero y que se molestó porque hubo la infidencia, porque iban a hacer unas reuniones de tanteos normales, y es que yo creo que aún con un enfrentamiento armado, conversar no tiene nada de malo. Es que al contrario, conversar es lo que se impone. Ahora, hay algunos que pretenden que de lo que se trata es de en cada esquina darse unas trompadas que hasta ahora las va ganando el gobierno, porque el gobierno, cuando no te da las trompadas y te deja inutilizado, tú en algún momento le das unos golpes también, y entonces a ti te llevan preso y te llevan preso y te castiga la ley por haber atacado a un funcionario público por caso.
Pero conversar no tiene nada de malo. Lo único que es que cuando tú le colocas, como se lo colocó de manera, digamos, aviesa el Evo Gerald, que el gobierno reúne a la oposición y la oposición son tan estúpidos que van a reunirse con ellos para que la oposición, que tiene un enfrentamiento con el CNE, con el Tribunal Supremo de Justicia y con la dirigencia que dice que Aristóbulo Iturbide dice no reconocemos a esa Asamblea Nacional que fue electa y que su poder deviene del pueblo que la votó mayoritariamente. Que dice Héctor Rodríguez, aun cuando cumplan los requisitos no hay revocatorio. Entonces resulta que estos tipos estúpidos, imbéciles, traidores, ¿por qué la gente cree eso? Sí, imbéciles, traidores y estúpidos se van a ir a República Dominicana a esconderse para negociar que Almagro no lleve. Entonces uno dice, oye, de verdad que yo no sé si es que a uno a veces sale del mundo de la imbecilidad y puede ver estas cosas con claridad, o es que hay algún interés por detrás. Alguien dijo que el gobierno era quien me había filtrado, incluso Delcy Rodríguez distorsionó todo lo que había, que obligó a que UNASUR, que es quien había llevado la batuta para lograr un acercamiento que no es fácil, es difícil, pero la oposición podría plantearse el revocatorio, miren, el revocatorio, la libertad de los presos políticos, el regreso a los exiliados y que la restitución. Lo dijo desde el primer momento. De los diputados de Amazonas. Y eso no está, el gobierno no quiere aceptar, porque eso significaría que ellos estén dando su brazo a torcer. Pero es que el gobierno no tiene salida. El asunto es que no tienen salida. Cada día que pasa se desmorona mucho más la estructura que le da forma al gobierno. Los castillos en el aire. Claro, se desmorona y Maduro no es el líder capaz de aglutinarlo nuevamente. No es Maduro, no es Aristóbulo, no es Jagua, que tuvo una discusión absurda con Rodríguez Torres, que evidentemente Rodríguez Torres le ganó de abuso. En el debate de Rodríguez Torres-Jagua, Rodríguez Torres se dio... Ese fue en el que terció el hijo del general Baduel. Se dio un banquete destrozando a Jagua. Entonces digo, Jagua escóndanlo, porque Jagua no ha ganado una en mucho tiempo. Y entonces Jagua, Aristóbulo, Diosdado, propio Maduro, y no hay dirigentes. No hay uno que pueda dar la cara. En algún momento pensaron en Ari Rodríguez. En otro momento hasta se pensó en Rafael Ramírez. Yo recuerdo que Ramírez, cuando se distancia de ellos, Ramírez dice, me voy a Nueva York primero dijo, yo estoy de acuerdo con aumentar la gasolina y voy a ir donde sea para aumentarla. El tipo después dijo, voy a ir a Nueva York a una reunión con unos banqueros y no sé qué cosa para buscar un financiamiento de la República. Y el hombre fue prácticamente liquidado. Entonces, ya Ramírez tampoco sirve. Después a Ramírez, desde el mismo gobierno han comenzado a filtrar información para irlo vinculando a una red de corrupción que él prácticamente lo saca de todo. Entonces, el gobierno no tiene nada que ofrecer, a menos que el gobierno, por ejemplo, decida importar de Cuba un tipo, ¿verdad?, que como ahora pareciera ser que eso no va a ser tan difícil porque hemos logrado, según la sala constitucional, ahí se puede hacer cualquier cosa, podemos traer un cubano que nos gobierne, digamos, por 8, 9, 10, 20 meses. Directamente. Sí, que un cubano que venga, claro, que sea del agrado de Raúl y también de Fidel, y que venga a Venezuela. Y yo creo que los venezolanos que hemos aceptado que un tipo llamado Mancilla Serrano, que no se sabe de dónde lo sacaron ni cuáles son sus méritos para dirigir la economía venezolana, no la está dirigiendo. Quien dirige la economía es un español. Sí. Un español aparentemente de tercera categoría, porque los de la primera línea están todos metidos en el proceso electoral español ahorita. Un español que debe estar cobrando mucho dinero y que, según dicen algunos, tiene algunas diferencias fuertes y marcadas con el señor del cochinito. Y el señor de la cochinita, que es Eulogio del Pino, porque el del cochinito es Pérez Abad y el de la cochinita... Hay un artículo delicioso ayer en el Tal Cual sobre el señor del cochinito. Sí, lo vi, el artículo que escribe Luis Vicente León, sí. Muy bueno, sí. Entonces, así estamos nosotros, y yo digo, bueno, más allá de que se converse o no se converse, oye, yo seguí el debate por las redes, de la gente molesta y angustiada, y entonces digo, y estos que están aquí, que no son capaces de ver un poco más allá de su nariz,
y que generalmente se la pasan mirándose el ombligo, son los que pretenden dirigir este país cuando el madurismo se vaya. Y otra cosa que me llama la atención, la semana pasada, en este programa y en todos los escenarios habidos y por haber de este país, pasaron toda la semana mamándole gallo a Delcy Eloína por sus incapacidades, por su falta de tino, de pericia, su poca calidad a la hora de expresarse y tal. Entonces, hacen trizas de Delcy Eloína en las redes también, pero basta que aparezca Delcy Eloína para que diga algo en contra de la oposición, para que empiecen los mismos que se oponen al régimen de Chávez a darle credibilidad 100% a todo lo que dice Delcy Eloína. Prefieren creerle a Delcy Eloína que a los voceros naturales de la mesa de la unidad. Lo malo de eso, mira, esas cosas antes de las elecciones, porque también es bueno recordar estas cosas, no para hacer valer, digamos, conocimientos previos ni nada de eso, pero antes de las elecciones del 6 de abril, del 6 de diciembre, mire, dijeron tantas cosas, incluso gente como Claudio Fermín, que a quien fue su gran aprecio, un gran afecto por Claudio. Claudio dijo unas cosas, vía la campaña electoral, terribles, y hasta los comerciantes de oficio, donde se ubican desde lo que queda del MAS hasta Alto Cermeño y Lote, empezaron a decir a cosas de la mesa de la unidad, y entonces fue una cosa, traidores y no sé cosas, y hay algunos que hablaban de colaboracionismo. Entonces resulta que una vez que gana la unidad, gana la elección, demostrando que sus políticas eran correctas, obviamente que fue voto castigo y todo lo que tú quieras, pero la gente montó sus planchas, lograron ir de acuerdo, y los que podían tener planchas, los que estaban en la plancha eran los que podían tener alguna referencia. Otros pretendían estar allí sin tener fuerza. El caso del señor Gómez Sigala, que sacó 4.000 votos y que se creía el rey de Lara, y en realidad no era el rey de nada, era un rey desnudo. Entonces se aplacaron un poco por el 6, pero entonces ahora ellos perciben que el gobierno está caído, que Maduro está ido, que Maduro tiene el poder todavía y ha hecho retroceder a lo que fue la votación mayoritaria a la hora de elegir la Asamblea Nacional, con un Tribunal Supremo que tiene el apoyo sin duda de la Fuerza Armada Nacional, que es quien en definitiva está gobernando. No, y otra cosa, las mismas encuestas que están hablando de la caída de la aceptación de Nicolás Maduro, y que habla de la caída y que habla de la responsabilidad del gobierno en la crisis del país, son las mismas que, por cierto, gustan esas cifras, son esas mismas encuestas te están diciendo que hay gente entre 26 y 30% que se identifica con el chavismo, que están dispuestos a ir a votar un revocatorio para salir de Nicolás Maduro, para salir del gobierno, pero que no dejan de creer en el proyecto originario de Hugo Chávez. Es decir, el chavismo está ahí y no se va a desaparecer con revocatorio de elección alguna, y con ellos hay que coexistir y con ellos hay que llegar a un acuerdo país, como siempre se ha logrado, porque el país no son ni ellos solos ni nosotros solos, el país somos todos y entre todos tenemos que construirlos para salir para adelante. Sí, pero yo creo, Francisco, que o más bien me cuestiono diariamente, porque no termino de entender el por qué, por ejemplo, para quienes se oponen al régimen de Maduro, el enemigo no es Nicolás Maduro, el enemigo es la MUD, porque a la MUD le exigen una perfección 100%, no puede tener un fallo, no puede tener una equivocación, porque de una vez todo le caen encima y adentellado. Gente que tiene que, claro que tiene otros intereses, sin duda, pero no se ha planteado la oposición un revocatorio. No lo ha planteado la oposición el revocatorio, y en eso han empeñado y recogieron la firma. Por cierto, que Jorge Rodríguez, que no es el CNE, bueno, por cosas que se ha convertido en vocero el CNE. Sí, que una cosa de esas increíbles. Rodríguez, que no es el hombre del CNE, dice que el 40% de las firmas están dañadas, pero resulta que la oposición entrega 2 millones. Si el 40% está dañada, de acuerdo, quiere decir que lo que hay dañado son 800.000 firmas, ¿no es verdad? Si son 2 millones, quedan 1.200.000. Ahora, pedían 190 y tanto. 197. Y entonces, ¿por qué, si ya Rodríguez prácticamente dice que las firmas son válidas, por qué no lo hacen?
Bueno, por una sencilla razón, porque el gobierno sabe y lo ha manifestado que el revocatorio lo saca del gobierno inmediatamente, porque revocan al presidente y tiene que haber elecciones si se hacen en este periodo. Si hay elecciones, el gobierno no ganará las elecciones nunca, no las gana, ellos saben que no las gana, nadie apostaría por ellos, y como es el venezolano, una buena parte de los que hoy lo siguen por la vía clientelar, lo abandonarán con toda seguridad, como ya lo están abandonando algunos. Esas declaraciones de Rodríguez Torres, que hasta hace unos meses fue ministro, o las propias declaraciones de Cliver Alcalá Cordones, que fue un hombre muy importante del régimen, y no se van tranquilos, se van atacándolo. El mismo Pérez Pirela, que decían que era protegido de Maduro y lo lanzaron sin saber que ese hombre no tenía nada que ver con Maracaibo, a la alcaldía de Maracaibo, lo que quiere decir que era muy importante para ellos. El propio Nick Derevan y su grupo María Socialista, Héctor Navarro, Analiza Osorio. Bueno, que por cierto, cuando vino la elección, Navarro con miedo dijo, bueno, yo prefiero que gane Maduro. Cuando había cuestionado a Maduro, entonces la gente por eso dice que Navarro es ingeniero. Y los ingenieros son muy diletantes. Sí. Entonces, frente a lo que se está desmoronando, lo que sale es un país que quiere cambio, un país que quiere que las cosas mejoren, pero que tampoco quiere violencia. El país no quiere violencia, eso está claro. Ahora, los radicales que hay en la oposición, sí, pero lo único bueno de todo esto es que la mayoría de los radicales de la oposición están en Miami. Hay uno que tiene una pizzería, muy radical. A veces siento pena por el general Peñalosa, pero siento pena por Peñalosa porque yo a Peñalosa lo admiro. ¿Tú lo admiras? Yo admiro a Peñalosa, claro, porque Peñalosa es un militar que alertó de todo esto que está pasando, pero me da dolor que él a veces en su resentimiento, porque tiene resentimiento, pierda la sindéresis e hipoteque su condición de liderazgo. Fíjense, por ejemplo, que Rafael Poleo, otrora un cabeza caliente o un radical, viene observando las cosas de otra manera. Y entonces es lo que yo digo, señores, esperemos a ver, este país es de todos los venezolanos, y no porque yo no pretendo que aquí se pase factura, ni nada. El que haya cometido delitos tendrá que responder por ello. Y el que fue recalcitrante, la gente lo castiga. Mire, ¿ustedes creen que Diosdado Cabello pasó 5 años siendo presidente de la Asamblea Nacional, haciendo los desmanes, haciendo lo que quería, quitándole la inmunidad a los parlamentarios, maltratando a unos, maltratando al otro, insultándolo de manera procaz a mucha gente? ¿Y qué pasó con Diosdado Cabello? Miren, se está pagando esa el luz. Pollo Carvajal salió electo directo. Diosdado perdió las elecciones en Monagas, no lo quiere nadie en Monagas ni lo quieren en ninguna parte. Y entonces la gente, cuando todo esto pase, nadie se va a acordar de Diosdado Cabello, nadie. Como no se acuerdan hoy de Jesse Chacón hasta que no llegue el apagón. Sí. Que por cierto, el apagón es hasta el 3 de junio, ¿no? Las 3 horas son hasta, según lo que dijo Moto Domínguez. No sé, porque Aristóbulo la semana pasada, en el mejor estilo del régimen, anunció que el presidente iba a anunciar que iba a venir una reducción. Pero no anunció nada. No anunció nada, que el presidente no habló este fin de semana, ¿no? No habló, seguramente era que no tenía nada que decir. No, debe ser que está indispuesto porque él habla siempre, tenga o no tenga. Amigos, nos vamos a una pausa y regresamos en unos instantes con ustedes. Aquí seguimos, amigos, cuando a esta hora que ya la electricidad se fue en el transmisor y no hemos podido resolver ese asunto, y cuando la electricidad se va en el transmisor, la transmisión de la que tenemos para Global TV, de Canal 65 y las compañías de cable cesan, porque no podemos llegar con la señal. Pero seguimos en la internet, seguimos grabando para YouTube, para tuguarapo.com, para Icaracha, y por supuesto seguimos con el Periscope, que nosotros quisiéramos aumentar la cantidad de gente que nos sigue en el Periscope, porque a lo mejor por allí es que nos vamos a ver en algún momento, dadas las presiones que se ocurren a diario con los que tratan de decir las cosas como las piensan. Es decir, en Venezuela, desde hace un tiempo acá, la censura
por un lado, y la prudencia o la alta prudencia por otro lado, impiden que la gente pueda expresar su opinión con claridad. Y nosotros hacemos un esfuerzo por tratar de llevar la información de la mejor manera posible. De la mejor manera posible, es obvio que con una gran opción de equivocarnos, pero siempre haciéndolo de buena fe y poniendo la verdad por delante. Por cierto que este fin de semana leía un trabajo de una intervención que hizo el fallecido presidente chileno Salvador Allende, donde decía que él no creía en la objetividad del periodismo, porque un periodista de izquierda no podía estar detrás de la búsqueda de la verdad, sino defender los intereses de la revolución. Allende, mire, ese hombre que en algunos países le han rendido culto, hay avenidas con su nombre, han hecho... el 11 de septiembre se rememó, se equipara al 11 de septiembre norteamericano. Y entonces él dijo sí, que la verdad la verdad, los periodistas no tenían por qué buscar la verdad. Si el periodista era de izquierda, su compromiso era con la revolución y no con la verdad. Y eso es lo que aquí se hace. Entonces uno termina poco a poco escudriñando datos, buscando información para que la gente esté informada. No, y otra cosa que te quería comentar ahora que toques ese tema, a mí me escandaliza, porque una cosa es ser un medio, un periodista, un comunicador con posición, y otra cosa es ser un militante de una causa irredenta, porque el periodista mal que bien, y el comunicador, el compromiso es con la verdad, o aproximarse más a la verdad, y con la gente, no con su corazón. Su corazón es la militancia personal y particular. Pero me llama la atención cuando yo veo en los canales oficiales, los noticieros, por ejemplo, veo cómo los periodistas se expresan y cómo todo lo que es el generador de caracteres, toda la identificación, toda la locución, todo el guión de los programas informativos se expresan en los mismos códigos, del mismo lenguaje en que se expresa el oficialismo. Por ejemplo, periodistas refiriéndose a dirigentes de la oposición cuando los van a interpelar y les preguntan, a ver, ustedes desde su como oposicionista que es al régimen o como representante de los escuálidos, o sea, un periodista no tiene que asumir, en su rol de periodista, en su rol comunicacional, no en su rol ciudadano, un profesional de la comunicación no puede asumir los códigos y el lenguaje de unos o de otros, tiene que ser lo más ecuánime y lo más equilibrado, porque un comunicador es un medio, un instrumento para acercar informaciones, para acercar opiniones entre un sector y en otro, ¿no? Sin tomar partido. Sí, lo que pasa es que... Como dice Allende. No, porque aquí en Venezuela muchas cosas se han trastocado. Y se han trastocado porque también hay quienes juegan al oportunismo, a buscar prebendas momentáneas que les resuelvan problemas también, a lo mejor no tan momentáneos. Y entonces se prestan a un juego que no ayuda en nada, porque la gente se da cuenta, la gente sabe. En Venezuela, mira, la gente sabe, por ejemplo, que el Nacional, antes y después, y a los pocos meses Chávez está en el poder, era un periódico oficialista, claro. Y el Nacional, y se sabe que, por ejemplo, por unas entrevistas que hicieron, el Nacional, ese periódico nacional, muy importante, tenía una revista llamada Primicia, y su director era Carlos Blanco, y por una molestia de Miguel Enrique Otero, por alguna cosa que dijo contra el gobierno chavista, donde él tuvo su mujer, su anterior esposa era ministro, fue ministro, lo votaron sí, entonces uno va recordando esas cosas y sabe. Por eso es que yo siempre les recomiendo a la gente que trabaja en radio y televisión que uno tiene que irse de los medios sin molestia, sin angustia, y ni bravo con el dueño del medio, porque uno está sujeto a lo que de alguna manera a las políticas informativas del medio, pero también al humor del dueño del medio. No es verdad. Miren, cuando todos sentimos profundamente la ida de Radio Caracas, y lo sentimos porque efectivamente era un canal que tenía una buena pantalla, pero nadie puede olvidar la utilización política que Marcel Granier hizo del canal. La hizo, y Marcel Granier fue enfrentado al gobierno de Lucinchi y enfrentado al gobierno de Luis Herrera por intereses comerciales.
Eso no debe pasar en Venezuela. E incluso cuando con otras televisoras decía, bueno, ¿por qué las televisoras tienen que ser propiedad de una corporación, de un grupo? A lo mejor con las televisoras podemos hacer que sean televisoras con sociedad, con propiedad de sociedad abierta, con sociedades donde la gente pueda convenir sus acciones, y seguramente donde el capital accionario sea más democrático. Sea mucho más democrático. E igual decíamos con algunas cosas, con algunas empresas del Estado que hubo que nacionalizar y que habrá que tomar en consideración. Yo creo que, mira, la CanTV, la electricidad, es una mala palabra para el régimen. Algunas actividades petroleras muy importantes, empresas de la siderurgia y afines, en fin, algunas otras empresas, el gobierno que venga, a lo mejor sería bueno que lo hiciera este gobierno, tienen que pasar a manos privadas. Ahora, hay empresas que por su especificidad necesitan del capital extranjero, por las cuestiones de tecnología y por cuestiones de recursos. Pero, digamos por caso, una empresa como Enelven podría ser nuevamente una empresa del Zulia y que sus suscriptores sean socios, accionistas de la empresa, y que haya un socio capitalista extranjero que ayude en estas cosas y, por supuesto, hacer que la empresa funcione. ¿Por qué digo Enelven? Bueno, porque Enelven funcionaba. Maracaibo era una ciudad que tenía sus equipos, tenía sus camiones, tenía sus grupos para trabajar, y una avería se resolvía rápidamente, salvo que fuera muy, muy grave. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que uno viene al canal, lo que ve es una ciudad oscura, una ciudad totalmente oscura. Y uno pregunta, ¿y aquí no hay un gobernador del Estado? Sí lo hay, pero el gobernador del Estado está preocupado por otras cosas. El gobernador del Estado está preocupado por quién sabe qué cosa, pero él no sale de noche, seguramente por la gran inseguridad que hay. El gobernador seguramente no va a ningún restaurante de noche, ni va a una fiesta, ni va a unas cosas de esas, porque seguramente las fiestas las hacen en la residencia oficial, y las comilonas también. Pero sería bueno que el gobernador pasara por las principales avenidas de Maracaibo. Están oscuras. Y entonces, si están oscuras, entonces es necesario que alguien tome en consideración esto. Yo digo, una empresa, igual la CanTV. La CanTV era una gran empresa, la habían recuperado después que los gobiernos anteriores la habían acabado. Fue al sector privado y funcionó. Y en el caso, por ejemplo, de la empresa de telefonía móvil, también pasó lo mismo. Esas empresas va a haber que volverlas a entregar al sector privado, porque no hay presupuesto que soporte todo eso. Además que las perdieron. Y una buena parte de la banca estatal también. El Estado tiene que ir a sus funciones y el sector privado a sus funciones. ¿Tocaste el tema de las empresas de Sidor? No lo toqué porque eso casi... Sí, ¿te acuerdas que cuando las empresas de Sidor, uno de los argumentos por nacionalizarlas, es decir, quitársela a la propiedad privada, que por cierto eran de unos argentinos, era porque el alto costo, no miraron los rendimientos, sino el alto costo que tenía producir, manufacturar el acero, procesar el acero allá, y hoy día los trabajadores que aquel entonces aplaudieron están llorando lágrimas de sangre. Y también las cementeras que las nacionalizaron, las estatizaron, y dónde están y aquellas. Yo quisiera saber, yo quisiera que alguien me dijera qué pasó con el Alto La Vergareña, con la Marqueseña, qué pasó con eso. Entonces es allí donde yo digo que el gobierno tiene que reconocer, obviamente, su fracaso. El gobierno fracasó. Ahora, yo no sé si el ser humano, tampoco sé si es la gente del gobierno, que no reconocen los fracasos. El modelo que ellos trataron de implementar fracasó. Fíjense que ya ni siquiera se habla del hombre nuevo. Ya no se habla del socialismo del siglo XXI. ¿Por qué? Porque fue un estrepitoso fracaso, porque un país que decrece el año pasado 5%, y este año todas las proyecciones lo llevan a decrecer 8%. Y entonces yo le digo, sí, pero el decrecimiento de 8% fue sobre el 5% que decreció la vez pasada. Un país donde la inflación está muy por encima de lo que el gobierno dice, y ya lo que el gobierno dice es mucho. Pérez Abad, ese genio de la economía, dice que estamos cerca de 900%. Entonces digo yo, ¿qué hace falta? Reconocer el fracaso.
Fracasamos, compañeros, y volveremos en otra oportunidad cuando la gente ya ha olvidado el fracaso. No pudimos llevar al país a donde queríamos. Chávez se equivocó. Chávez pensó que una revolución se podía hacer con los dólares provenientes del petróleo. Y no fue el único. Yo recuerdo que cuando empezábamos en estas cosas de la política y estudiábamos economía, había un compañero de primer año de economía muy radical, que él decía que Cuba había fracasado porque Cuba no tenía petróleo, pero que con el petróleo venezolano los cubanos podían haber logrado hacer su revolución como era debido, porque en Cuba lo que hay es miseria. Bueno, nosotros, exactamente, se dio en Venezuela en ese punto, Francisco, yo te quería comentar que es un sueño, una ilusión que yo siempre he tenido y tengo. Tener la oportunidad bueno, ya no la puedo concretar obviamente, pero tener la oportunidad de conversar con el presidente Chávez y hacerle una pregunta, que era la siguiente. ¿Me la puedes hacer a mí que yo se la hago llegar? Ok, te la hago a ti. Mire, presidente, si usted estaba convencido que con el dinero del petróleo, con el dinero de PDVSA, usted era dueño del mundo y casi que logró adueñarse por lo menos de buena parte del mundo para sus fines y propósitos, ¿por qué no se esmeró en tener a Petróleos de Venezuela como una tacita de plata, que todos los días produjera más, explorara más, tuviera mejor mantenimiento, tuviera mejor refinación, pudiera vender más a mejores precios inclusive? ¿Por qué no se esmeró, le repito, en tener a PDVSA como la tacita de plata que debió ser y no como esta cosa que hace cualquier cantidad de cosas menos producir, refinar, explorar e investigar sobre? Bueno, esa pregunta le será respondida en su momento. Puede ser por varias vías, ¿no? Puede ser mediante la borra del café o puede ser mediante un pájaro que puede llegar en algún momento. Yo también tengo ¿A ti también te visita el pajarito? No, es que yo soy ornitólogo. Y entonces, claro, como soy ornitólogo, yo sé cuál es el pájaro que trae el mensaje y el que lleva el mensaje, pero no se lo puedo decir a ustedes porque sería como, por ejemplo, decir dónde se va a reunir la MUD próximamente con la UNASUR. ¿Cómo está usted, mi estimado Eduardo Vales? Compañero, además, colega de los medios, porque Eduardo Vales es un hombre de los medios prestado a la política, un hombre de la política prestado a los medios. Y de comercio, y de comercio también. Yo creo que ambas dos a la vez. Ambas dos a la vez. Sí, siempre he estado opinando. Pero, ¿y tienen éxito los comunicadores que se meten en la política? Pues yo he visto a unos fracasados y se van y vienen y regresan y se pierden. Yo siempre les digo esto, si la televisión y la radio hicieran candidatos, Larry King sería presidente del mundo. Yo creo que, oye, quienes tenemos una carrera política y hemos decidido incursionar dentro de los medios de comunicación, en mi caso lo hago para opinar, dar un mensaje y además también pues ser vaso comunicador entre la gente, o sea, el pueblo y los organismos, los entes, los gobernantes, que en este caso pues siempre monitorean los programas para saber qué está ocurriendo. Yo creo que ahí debe estar la clave, ¿no? Quienes hacen política y toman un medio de comunicación como promoción, yo creo que cometen un grave error, porque aquí lo que creo que en este caso uno debería ser ese vaso de comunicador entre los entes gubernamentales y el pueblo. Creo que en mi caso lo utilizo de esa manera y yo creo que pues hemos venido avanzando en ese trabajo. Mira, Eduardo, hay algo que primero el desarrollo que ha venido teniendo Voluntad Popular, sin duda en el Zulia, con una política agresiva, además con muy claro propósito de defender a la población frente al gobierno regional. Eso se lo veíamos mucho vemos mucho al diputado Toledo, pero da la impresión que por esas cosas que ustedes andan diciendo y que en particular dice Toledo, Toledo por eso alguien lo quiere tras las rejas. Todavía las cárceles tienen rejas, yo tengo años que no voy a la cárcel. Cada vez quedan más cárceles, cada vez hay más impunidad en este país por parte de quienes hoy dirigen lamentablemente el gobierno. Y este trabajo de hacer contraloría social de lo que está ocurriendo en los sectores
específicamente en el estado Zulia, Lester ha venido haciendo denuncias en contra de las distintas irregularidades que se han presentado en la gestión del señor Francisco Arias Cárdenas como gobernador del estado Zulia. Esto ha molestado, pudiésemos decirlo así, ha molestado al ciudadano gobernador, y la respuesta por parte del gobernador, en vez de ir a esta interpelación, la cual ya tiene fecha y hora, que es 8 de junio, a las 10 de la mañana, en el edificio de Pajarito. Ojalá que Pancho nos esté viendo, compre el boleto de una vez, no ya sé que se quede. El representante del gobernador, que es un legislador regional, manifestó que la convocatoria había sido, no era legal. No cumplió el protocolo, los pasos que debía cumplir. El trámite ante el Consejo Legislativo no se cumplió. El Consejo Legislativo, lamentablemente, hoy, en el estado Zulia, se ha convertido en un apéndice del gobierno regional. Es parte del Poder Ejecutivo, no funciona como Poder Legislativo y Contralor del estado Zulia. Es por eso que Lester, ante distintas denuncias que ha presentado en el CLE, y estos señores que hoy, lamentablemente, de manera circunstancial son mayoría, en el Consejo Legislativo del estado Zulia, toma la decisión de llevarlo a un órgano superior, igual legislativo. Sí, Eduardo, pero disculpa que te lo diga, pero si el protocolo jurídico legal para las interpelaciones de un gobernador del estado, no Francisco Arias Cárdenas, un gobernador del estado dice que una vez que la Comisión X consigue mérito, debe cumplir la etapa de la consideración en el Consejo Legislativo. Si ese es el protocolo jurídico legal y voluntad popular, perdón, no voluntad popular, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional no lo cumple, es quien está en debe es la Comisión de Contraloría, no el Consejo Legislativo, ahí, que todo lo que tú has dicho es cierto. Ahí comete un error el legislador José Luis Acosta. Okay. Y te digo por qué. Aquí hay dos, y hay que hacer historia un poquito de lo que ha ocurrido en el estado Zulia y en el país con respecto a esto. Aquí se han interpelado dos gobernadores. A Manuel Rosario lo interpelaron. Y pregunto, ¿pasó por el Consejo Legislativo antes? No. Aquí se interpeló a Pablo Pérez Álvarez. ¿Pasó por el Consejo Legislativo? Por cierto, el mismo Consejo Legislativo que está ahorita. El mismo. ¿Y pasó por el Consejo Legislativo del Estado Zulia? ¿Por la Comisión de Contraloría del Consejo Legislativo? No. Lo enviaron directo a la Asamblea Nacional. A la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Entonces ya hay un precedente ante esto. Y si el derecho los amparaba, ¿por qué los gobernadores en su momento Rosales y Pablo? El derecho que tiene el pueblo de saber qué hicieron con sus recursos. Ese es el único derecho que existe aquí. Aquí nosotros no podemos decir, no te puede interpelar o no te puede interrogar sobre hechos irregulares en tu gestión porque no te corresponde. Yo creo que los entes legislativos están para legislar, o sea, crear, constituir leyes y además de eso, contralores de lo que tiene que ser una gestión, en este caso la del Estado Zulia. Y te repito, ya hemos tenido precedentes a esto. Por eso repito, creo que el legislador Jesús Luis Acosta comete error cuando dice esto y no recuerda lo que ha pasado en anteriores oportunidades. La otra cosa que te quería decir, ahora que estábamos hablando de las cárceles, explícanos un poco, en la campaña electoral la ministra para Asuntos Penitenciarios le ofreció al Zulia una cárcel para cubrir el vacío que dejaba Sabanita. Tiempo después se presenta una nueva crisis acá en el Zulia, etcétera, etcétera, y se trasladan los detenidos que están en el Marite y se llevan a otras cárceles y el gobernador del estado nos anuncia una segunda cárcel, es decir, primero era la de la ministra de Asuntos Penitenciarios, ahora el gobernador Arias nos anunció en ese momento la construcción de una segunda cárcel. Yo te pregunto, ¿dónde están esas cárceles? ¿Cómo va? En ningún lado. Recuerda que ¿y dónde están los presos? Exacto. No, los presos los han regado, los que estaban en el Marito, los que estaban en Sabaneta, los han regado en distintas penitenciarías a nivel nacional. Incluso hoy en el sur no tenemos una cárcel como tal. Te iba a preguntar, con todos estos detenidos, con todos estos presos, ¿a dónde los llevan? Porque si no puede ser al Marite, ¿cuáles son los centros de reclusión que hay en el Maracaibo? Uno los han utilizado al SEBIN como centro de reclusión. En el SEBIN hay personas recluidas, incluso dirigentes juveniles que están allí recluidos. Belén y Valentina, por ejemplo, exacto, de Primera Justicia. Pero también hay jóvenes que están allí, que no pertenecen a una militancia partidista, sino que, bueno, salieron a protestar un día y estos señores, como está en la Constitución, por cierto, estos señores tomaron por asalto. ¿Quién ha dado la cara por esos muchachos, por cierto? Mira, hay un grupo de abogados, incluso un grupo de abogados, parte del equipo de Voluntad Popular,
sé que también de otros partidos de la Unidad Democrática han prestado el apoyo de abogados para asesorarlos y llevar los casos que ellos se han presentado. Ahora, en el caso de las cárceles, fíjate, recuerda que aquí se hizo la propuesta de hacer una cárcel en San Francisco, pero quedaba al lado, o sea, era moverla de un sitio y colocarla en otro sitio exactamente con las mismas condiciones. La sacaban de Sabaneta, que alrededor había, mira, una gran cantidad de viviendas, y la iban a colocar en San Francisco, específicamente por allá por Los Cortijos, donde también había alrededor una gran cantidad de viviendas. Las personas protestaron en aquella oportunidad y ese tema se eliminó, esa propuesta se eliminó. Y se llevó para La Cañada, ¿no era? Bueno, propusieron La Cañada, algunos propusieron la isla La Providencia, que está ahí en el lago de Maracaibo, en función de buscar una opción. Resulta que las dos opciones todavía quedaron en veremos porque no hay una respuesta. ¿Qué está ocurriendo hoy? En el caso de Maracaibo, uno de los sitios de reclusión es el SEBIN, y en el caso de la costa oriental del lago aún queda el centro de arrestos preventivos que está en Cabima. Esos son los únicos sitios. Pero hay un hacinamiento brutal. Totalmente, porque si no tienes un centro para descongestionar, pero además de eso, tienes una justicia que no aplica justicia porque tiene un 97% promedio de impunidad, bueno, ya tú puedes ver lamentablemente cómo están las cosas. Entonces el gobernador no construyó la cárcel, no porque no quisiera, sino que no tiene dónde construirla. Yo creo que ha habido una falta de comunicación entre el gobernador del Estado Zulia y el gobierno nacional. No solamente en el tema penitenciario, en diversos temas. Ajá. Y fíjate que, te doy un ejemplo. El día que llevó Lester Toledo, el diputado del Consejo Legislativo, las denuncias a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, todos los diputados del PSV se salieron de la sala de sesiones. A la hora de votar, ¿no? No solamente a la hora de votar, no había ninguno en la discusión. Ahí están, por ejemplo, está el señor Pedro Carreño, ese salió de la sala. El Pollo Carvajal, muy conocido por todo el pueblo venezolano. Pedro Carreño es el vicepresidente para la región Zulia-Falcón, Zulia-Táchira, creo que es del PSUV, ¿no? El nuevo. Bueno, creo que sí, no estoy al tanto de exactamente cuál es su cargo en sus funciones políticas, partidistas. Estaba también el Pollo Carvajal, que todos los conocemos, y otros diputados más del PSV que forman parte de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Bueno, dejaron solo a Arias Cárdenas. Ellos se salieron. No, ni siquiera presentaron algún argumento de gestión en favor y en apoyo a Arias Cárdenas. No tenían interés porque para ellos eso era un saludo a la bandera, lo que estaba ocurriendo. No puede ser la lectura también. ¿Y por qué no salen a defender una supuesta gestión en el sur? Pero digo, a mí lo único que me preocupa de todo esto es que las denuncias que hace Toledo no tienen respuesta, una respuesta creíble de parte de la gobernación del Estado. Porque si yo soy el gobernador, yo entiendo que la oposición debe hacer crítica en parte de la gestión que yo no he cumplido. Eso no tiene por qué molestar a nadie, sino simplemente, incluso en esos casos, la oposición ayuda a que el gobernador que el gobernante sea mucho más eficiente. Pero yo, por ejemplo, digo, aquí hubo un caso emblemático que yo lo planteo porque me toca directamente. Resulta que aquí Manuel Rosales comenzó a construir la Lara Zulia, sentimiento de toda la gente de la costa oriental del lago y más allá, porque la idea era que después de la Lara Zulia, en la parte del Zulia, se hicieran todas las diligencias para terminar en la autopista regional del centro. Pues bien, Pablo Pérez llega y continúa el sueño de Rosales, que así le llamo yo también, el sueño de Rosales. Viene, cuando ven que va la cuestión, Diosdado Cabello como ministro decide que faltan unos documentos para resolver la cuestión de la Lara Zulia porque ambientalmente iban a generar inconvenientes, pero ese es un proyecto aprobado aprobado desde el principio, en todas sus coordenadas, en todas sus vertientes, e incluso había el dinero suficiente para concluirla. Llega el señor Arias Cárdenas y promete, por supuesto, yo me ilusioné mucho, porque yo soy una persona que se ilusiona mucho con las promesas, incluso con las promesas incumplibles, que a esas son las que yo más apoyo les doy. Y entonces Arias dijo que iba a tener la lista el año 14 para la feria, ¿no? Para la feria. Y mi mamá, que nunca había venido a la feria, dijo, bueno, ahora sí voy a ir a la feria, porque como la voy a tener cerquita, decidió que era a Maracaibo. Le dije, mamá, no te preocupes, este gobernador es lo mejor, porque como él tiene su finquita por allá, por Mene Grande, también él se va a beneficiar. Pues nada, yo sabía que no lo iba a hacer. Y propuse
que yo me pero te ilusionaste. No, mucho. Si es que yo dije además que yo si Arias la construía, porque yo veía la cosa difícil, yo me iba a ir caminando del puente al distribuidor que está en Ciudad Ojeda. La camina bastante. Afortunadamente. No la construyó en el 14. Son 30 y pico de kilómetros. No la construyó en el 14, no la concluyó en el 15 y ahora dice que probablemente en el 24, de octubre. Yo tengo el alma en vilo, porque sería una de las pocas promesas que este hombre cumple. Después nos dijo que esa cosa que ustedes aceptaron que se llamara Maíz Santa, cuando en esta zona de San Francisco, mira, está el padre Vilches, Betulio González, Ramoncito Soto Urdaneta, hasta el propio Omar Prieto podía llevar el nombre del distribuidor. Oye, chicos, Nerio Río, Jairo Gil, que ya vive en San Francisco también. Beto Parra, chicos, y le ponen el nombre de Maíz Santa. Y entonces nadie dijo nada, pero no importa. No, tampoco lo terminó en el tiempo que iba a decir. No hay cosa que prometa. No hay cosa que prometa. Mira, el gobernador. ¿Y por qué el gobernador no dice? Y el aula magna de Lucia, que a mí. ¿Esa no la terminó ya? No, pero en la propaganda que sale dice que sí. Yo tengo familiares en el exterior que se fueron hace años, no se fueron en esta. Entonces me dicen, gracias a Dios ya la universidad va a tener su aula magna. Yo te tengo una anécdota de eso. Cuando yo estudiaba primaria. Ajá. Mi papá siempre me decía, que en paz descanse, papá siempre me decía que yo me iba a graduar en la Universidad del Zulia, en el aula magna de la Universidad del Zulia. Resulta que yo estoy apostando a ver si mi hijo se logra graduar en la universidad, que apenas tiene 4 años, se logra graduar en el aula magna de la Universidad del Zulia. De verdad que eso es una gran deuda que tiene los distintos gobiernos con el pueblo del Zulia. Pero Arias le prometió al Zulia que la iba a terminar. Y le aprobaron los recursos del Consejo Legislativo y tampoco la hiciste, Pancho. Yo de verdad no sé, este gobernador está... ¿Tú le dices Pancho por cariño? Mira, yo creo que el nombre de Pancho es algo muy peculiar aquí en el Zulia. ¿Sí? Y yo no tengo ningún problema. Su cuenta Twitter es Pancho Arias 2012. Sí. Así se llama. Y cuando fuiste a llevar la carta de la citación, ¿te recibió el gobernador? El gobernador no recibió. Hizo, por ejemplo, gala de que tú, de tu amistad con él, para decirle Pancho. Yo no le digo Pancho, le digo Francisco Javier. Bueno, cada quien lo nombra como se siente. Yo le digo Francisco Javier. Espero que no se moleste cuando yo lo nombro Pancho. Yo le digo Francisco Javier. Y si se molesta, ¿cuál es el problema? No, espero que no se moleste. Yo le digo Francisco Javier, el compañero del Táchira. Nos vamos a la pausa. ¿Quién lo recibió? ¿Quién recibió la carta? En recepción. Ahí nomás, eso, a mí me encanta el Supercombo Los Tropicales. Yo no sé por qué me alegra la vida, porque yo creo que me recuerda a la Venezuela en la que todos vivíamos felices y los venezolanos emigraban poco, pues. En cambio ahora los muchachos se van y lo primero que dicen es, bueno, ahora es fácil con las redes buscar la música, ¿no? Pero siempre te preguntan esas cosas. Mira, te pedían del Zulia, te dicen cómo está el Supercombo, cómo están los blancos y cómo están los tequeños y esas cosas, ¿no? Por cierto que los tequeños están de un precio incomparable y los chocolates que son también venezolanos muy buenos. Oye, una pastilla de esas cuesta 1.600 bolívares. No, mira, Francisco, lo viví en carne propia. El precio. La barrita más o menos así de un chocolate de leche, yo la compré hace 2 semanas en 300 bolívares. ¿Qué eres tú? No era de leche, ¿cómo vas a comprar chocolate de 300 bolívares. El domingo intenté comprar una, y si no es porque una señora me alerta, cometo el error. 850 bolívares. Y la más grande, 2.350. Todavía esa que tú hablas de 1.600, cómpralos todos a 1.600. Yo tengo un amigo que le gustan que ahorita está en sintonía, él está en Miami. A él le encantan los pastelitos que están ahí en la Avenida Universidad, en la esquina por ahí, yo no sé cómo es, creo que es la 9. No, es tocayo mío. Esa es la 9. O tocayo de un amigo nuestro. Sí, de Edward. De Edward. Pastelito, exacto, pastelito no importa, aquí se puede hacer pastelitos Edward, esa esquina le encanta. Y ahorita debe estar saboreándolo porque a él le encantan a Gabriel Gutiérrez. Él está trabajando en el exterior y entonces él lo que más añora de Maracaibo son los pastelitos esos. Y bueno, dile que están costando 300 bolívares la pieza. 300 bolívares la pieza, Gabriel. Y en enero de 2015,
costaban 20 bolívares la pieza. Bueno, mira, de eso pudiéramos hablar también porque se supone que tú eres de un partido que aspira al poder, aspira a gobernar. Sí. Ahorita tienen preso al líder, pero mucha gente dice que si Leopoldo lo llegaran a poner en libertad por alguna casualidad, Leopoldo inmediatamente se convertiría en una referencia electoral muy importante, al igual que su gente. Voluntad Popular, según lo que hemos podido observar, ha crecido en el Zulia gracias a la gestión de Toledo. Pero se dice que Toledo, huyó. Se dice que Toledo no está en Venezuela, que anda en una gira internacional. A mí me dicen que huyó, que la no calle estaba, me dice que huyó. Que no estaba planificada esa gira internacional de Toledo, pero que Toledo no regresa. Dicen que no regresa porque pareciera ser que hay una orden de detención, pero no está materializada. ¿Viene Toledo o se queda Toledo? Una respuesta amplia, con tantas preguntas. Primero, debo decirte que, en efecto, hemos venido trabajando en el crecimiento de Voluntad Popular, no solamente en el estado Zulia, sino en todos los estados del país. Segundo, esta gira internacional estaba ya planificada hace más de un mes, antes de la fecha de salida del Lester, el 11 de mayo, el pasado 11 de mayo. Esta gira se continúa acompañando al Lester a Lilian Tintori en distintas organizaciones como la OEA, la ONU. Ha estado reunido va a reunirse con Vivanco en los próximos días, con el señor Oscar Arias en Costa Rica. Ha estado en Bogotá en la presentación del libro que escribió Leopoldo López, pero también presentando allí la situación que hoy vive Venezuela y también la realidad que ha vivido Leopoldo López. Ahora bien, primero, Lester no ha huido. Segundo, nosotros hoy no tenemos conocimiento de que haya ni orden de captura ni prohibición de salida del país, a pesar de que cualquiera lo puede presumir por toda la situación que se ha presentado durante todos estos días. Hay una presencia permanente de funcionarios del SEBIN en el Aeropuerto Internacional de La Chinita, y lo que ocurrió con estos funcionarios, 7 funcionarios del SAIME, que incluyó, por cierto, a una persona que le tengo estima como es Emilio Díaz Peña, y todos supimos lo que ocurrió allí cuando se le permitió la salida, repito, como a cualquier venezolano más, porque no hay ni orden de captura ni prohibición de salida del país para Lester Toledo. Y además tampoco lo podían saber, por lo menos por el sistema automatizado, porque tiene un mes que no funciona Más el sistema. de un mes que está caído. Que está caído en el aeropuerto de La Chinita. Pero está bien, pero al margen de todo eso hay especulaciones, porque al no haber información hay especulaciones. Toledo es una figura regional que se la ha ganado a pulso, pues. Se ha ganado a pulso con trabajo y con acierto y su promoción que sin duda es totalmente legal. Porque yo vi por allí a algunos funcionarios de la gobernación acusando a Toledo de utilizar mucho dinero en su campaña. Extrañamente, también en el Zulia hubo gente que gastó mucho dinero en campaña, y vallas y cosas de esas, y a nadie se le preocupó, nadie se preocupó por eso, pero vieron a Toledo, y yo creo que fue porque las vallas de aquel otro, que también gastó mucho dinero, no surtieron ningún efecto, porque cada vez que lo lanzan para algo, pierde. Hasta en las internas lo derrotan, con todo y las vallas. En cambio, Toledo, con su gestión, ha logrado posicionarse mucho en el Zulia, e incluso algunos llegan a pensar que Toledo pudiera ser gobernador, otros que pueden ser alcalde de Maracaibo. En fin, tiene una figura sin duda está sonando, como dirían por ahí. Dicen que Toledo tiene mucha influencia también a niveles de la población, sobre todo en Maracaibo. Lo acusan de ser, digamos, lo iban a acusar de ser, digamos, desestabilizador. Toledo sale, nadie sabía que Toledo tiene una gira, nadie excepto ustedes, que tiene una gira internacional de tanto tiempo. Y como se movió la cuestión de los presos del SAIME, o de la inmigración del aeropuerto, todos dicen que atribuido a Toledo. Hubo declaraciones de Diosdado Cabello, declaraciones de González López, el ministro, declaraciones de Darío Vío, declaraciones de Pedro Carreño. Entonces uno dice, yo creo que detrás de él, porque lo dijo, andamos tras tus pasos, dijo Darío Vío. Te estamos siguiendo los pasos. Y ya sabíamos que en una gira que hizo Lester por allá por los lados de Perijá, una camioneta... Un vehículo, yo estaba en esa gira. Bueno, entonces, es decir... Era un Toyota Corolla sin placa, negro, que nos siguió por varios sitios, incluso en un momento que
temíamos porque no sabíamos cuál era la situación. Luego nos dimos cuenta claramente porque nos detuvieron de una manera muy irregular. Por cierto, el funcionario efectivo militar que estaba en esa alcabala nos dijo que la detención, preventivamente nos detuvieron en el vehículo que yo me trasladaba. Para protegerlos. No. Lester se queda en Machique, nosotros veníamos hacia Maracaibo y cuando nos detienen en la alcabala, que está antes de llegar a municipio Rosario de Perijá, a la Villa del Rosario, el efectivo militar que estaba allí nos indica que nos detienen, es porque están haciendo una revisión de los vehículos que estaban trasladándose en la zona. Pero yo veía que pasaban los demás tranquilamente y ellos no los revisaban. Y bien, nos dimos cuenta claramente que era una situación que estaba ya premeditada y cuando pasaron nuestro vehículo nos iban a detener. Bueno, solamente nos pidieron nuestros documentos personales, los tuvieron allí unos 10 minutos y luego nos dejaron ir. Evidentemente era para tomar nota de quiénes estábamos trasladándonos en esa zona para hacer el trabajo político y social que venimos haciendo en cada sector del estado Zulia y en cada sector de Maracaibo. Esa es la realidad. Ajá, si a mí me preguntaran hoy, después de hablar contigo, si Toledo viene o se queda en el exterior, ¿qué digo? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Cuándo viene? Pronto. Él tomará una decisión cuando llegara. Evidentemente no es fácil para una persona, sobre todo que ha sido amenazado a su esposa y amenazado a su hija de muerte. No es fácil tomar una decisión en esta situación que se está presentando, de retornar al país con la posible situación y amenaza que está viviendo. Pero no hay ninguna orden de detención. Hasta el momento, repito, nosotros, ni los abogados del Lester, ni los abogados del partido, tenemos nosotros conocimiento de que haya ni orden de captura ni prohibición de salida del país. Por eso te digo que todo lo que ha ocurrido es al margen de la ley, al margen de los procedimientos normales que deben ocurrir. Ahora, Eduardo, los partidos modernos en el sur y en Venezuela parece irse estructurando en función de una persona, de un liderazgo, y pareciera que giraran en torno a esa figura. Sin Lester en Maracaibo, sin Lester en el Zulia, ¿cuál es el destino, cuál es el futuro de Voluntad Popular? Mira, hoy nosotros hemos venido impulsando, eso no lo podemos negar, la figura de Lester. Ha sido un joven luchador, trabajador. Eso no quiere decir que sea la única figura del partido. Vemos varias personas allí, luchadores, trabajadores. No, si lo dicen es porque eso es lo que han vendido desde Voluntad Popular. Repito, hoy venimos trabajando en función de una propuesta que Lester ha presentado, una propuesta para el Zulia. Ahora bien, el partido sigue en la calle. Todos los días hemos estado caminando o en una parroquia de Maracaibo o en un municipio del estado Zulia llevando el mensaje de cambio. Nosotros no hemos detenido ni hemos pausado nuestro trabajo de calle. Ahí hemos visto a la diputada de la Asamblea Nacional de Cire Barbosa trabajando en la calle, a Gilmar Márquez, que es también diputado de la Asamblea Nacional en el sur del lago, también ha estado en la calle, el concejal Ángel Machado, distintos dirigentes políticos hemos mantenido, que son ficha de Voluntad Popular, hemos mantenido nuestro trabajo de calle. Ahora, ¿y han seguido las denuncias por la obra inconclusa de Arias Cárdenas? Totalmente, incluso le anuncio hoy al señor amigo como tú, como te decía yo que lo quiero llamar, me gusta llamarlo así, Pancho, las denuncias por irregularidades en tu gestión apenas comienzan. Son muchas las que vas a tener que darle la cara al pueblo zuliano y explicarle el por qué tú no has terminado o has concluido obras o no has iniciado obras, y que hay distintas irregularidades en esos procedimientos administrativos que tú aún no has aclarado al pueblo del Zulia. Y yo creo que es importante que tú hoy le des la cara al Zulia. Ojalá vayas a esta interpelación, como lo anunciaste, que estarías encantado de participar y de presentarle a los diputados de la Asamblea Nacional la gran cantidad, según tú, de obras que has construido en el Zulia. Eso es importante. Rosales fue y estuvo 9 horas que ni siquiera al baño lo dejaron ir y respondió a todo lo que le preguntaron y no se escudó en leguleyismo y en triquiñuelas judiciales ni nada de eso. Él fue, y creo que Pablo Pérez también. Los dos estuvieron, sí. Los dos fueron parte de una interpelación y asistieron tranquilamente sin ningún problema. Yo aspiro que llegado el 8 de junio, por eso le decía yo, Pancho, compra el pasaje con tiempo, hermano, no vayas a decir que te dejó el avión y no pudiste ir. Ahora, él tiene una disyuntiva hoy, y yo de verdad no quisiera estar en los zapatos de Francisco Arias Cárdenas. ¿Cuál es la disyuntiva?
si prestarle atención al PSV, que le ha dicho con línea clara que no asista a las interpelaciones de la Asamblea Nacional, o darle respuesta al pueblo del Zulia de las situaciones que hoy se denuncian. Según lo que yo veo, al pueblo del Zulia le importa poco que Arias termine las cosas o las termine o no las termine, porque hasta hace poquito tiempo el único que se atrevió a decirle algunas cosas a Arias en nombre del Zulia fue Lester Toledo. Yo me imagino que los demás partidos y la sociedad civil poco interesados estaban en la obra de Arias. Es más, si Arias, por ejemplo, se fuese a un día de acá de Maracaibo, nadie notaría que no hay gobernador. No, pero había alguien que también, pero parece que no tuvo mayor difusión, pero había alguien también que era Eliseo Fermín. Bueno, Eliseo, sí, es verdad, Eliseo Fermín también, sí es verdad. Eso ya ha sido injusto con Eliseo Fermín, que sí, efectivamente ha estado denunciando también. Pero no ha tenido un partido atrás que lo acompañe. Bueno, pero no hablemos de los partidos, porque si no le podemos preguntar a él, porque le va a hablar bien del Nuevo Tiempo. Como es lógico, ¿no? Porque uno tiene que hablar bien de los competidores. Todos somos factores de la unidad y vamos a seguir trabajando en eso. Por cierto, hablando de la unidad, ¿usted está satisfecho con la gestión del coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática en el Zulia? Mira, eso lo tiene que evaluar el seno de la Unidad Democrática. Lo que sí, y es propuesta de Voluntad Popular como de otros partidos, porque ya se hizo la propuesta ante el seno de la Mesa de la Unidad Democrática, debe haber una rotación, que está vencida, por cierto, desde hace 5 meses. Y que bueno, en los próximos días, ojalá y no haya ningún inconveniente, pues los partidos de la Unidad Democrática decidamos quién puede seguir dirigiendo los destinos de la Unidad Democrática en el Zulia. Por cierto, el coordinador de la Mesa de la Unidad y dirigente de Un Nuevo Tiempo, ahora no sé en condición de cuál de las dos, y como coordinador de la MUD. Alguien me dijo que tú podías ser... Perdón, Francisco dijo que Lester tenía que explicar lo de sus gastos, porque él también tenía esa inquietud. Eso lo dijo un militante del Partido Movimiento Republicano. Yo creo que en este momento, donde la coyuntura del país es tan difícil, yo creo que ese tipo de declaraciones no ayudan. Sobre todo que las cuentas de Lester, al que hacen referencia estos diputados del Consejo Legislativo y el gobernador Francisco Arias Cárdenas, toda esta campaña publicitaria que han podido ver, todo está sustentado a través del partido a nivel nacional. Y yo creo que el Consejo Nacional Electoral, en este caso, es un vaso comunicador. Si cualquiera de los dirigentes del PSV tiene algo que investigar, vayan al Consejo Nacional Electoral, donde están los libros contables del Partido Voluntad Popular. Que por ley tienen que estar ahí. Claro, y están allí. Como los del PSUV, como los padroñeros. Bueno, no sé. Ellos tendrán que explicar los de ellos. Nosotros tenemos los nuestros. Cada quien tiene que explicar lo suyo y qué hizo con todos los recursos que manejó y de dónde se obtuvieron. Ahora, ¿tú crees que si nosotros tuviéramos un cable pelado en los libros contables de Voluntad Popular, con la persecución que nos tiene el gobierno, ya no lo hubiesen denunciado? A esta fecha ya no lo hubiesen denunciado. Lo están denunciando. Denunciando a un militante del Partido Voluntad, a un activista del Partido Voluntad Popular. No están denunciando a Voluntad Popular. Y la campaña que se ha iniciado por el cambio en Venezuela, que en esta oportunidad la encabeza Lester, pero también hemos visto mensajes de Freddy Guevara, de David Smolansky, de Juan Guaidó y de otros dirigentes del Partido Voluntad Popular. Bueno, cuando lo hicieron ellos no se molestaron. Salió Lester, ahora sí se molestan. Ahora sí hay una preocupación. Pero puede ser por lo siguiente, porque Lester pudiera estarle haciendo sombra a algunos dirigentes, lo ven como una posibilidad, como una opción, o puede ser que Lester haya tocado algunas áreas sensibles del gobierno de Arias, porque fíjate tú que los que salieron a acusar a Lester fueron funcionarios del gobierno de Arias, no fue el partido. Claro, ellos tienen la doble condición, pero fue Enrique Parra, que es funcionario del grupo de Arias, y fue un señor que no recuerdo el nombre ahora, Canquís, y el director de comunicaciones del PSU. Y el director de comunicaciones del PSU, que salieron, claro, pero... No, yo sí le puedo decir el nombre, mi amigo Juan García, yo no tengo ningún problema en decirlo. Pero por eso, pero es que yo no lo recuerdo. Yo creí que ellos iban a nombrar como jefe de comunicaciones a otro, pero ese no parece que no quiso, porque le interfería. No, pero es que a él lo pasaron para el partido, para que a tu amigo lo dejaran en el gobierno. Un amigo que le gusta mucho el rock and roll. Pero bueno, eso es, la música es otra cosa. Pero digo, tres funcionarios del gobierno de Arias salen a acusar a Lester.
no salen a acusarlos los del partido, pues, ¿no? Y entonces a mí me preocupa eso. Y tampoco fueron tres secretarios del gobierno de área. Son funcionarios menores, ¿no? De cuarta línea. Más bien parecía una cosa así, como si estuvieran molestos con Lester por alguna cosa banal. ¿no? Yo te voy a decir lo que yo pienso. Estos señores aspiran a ser candidatos al Consejo Legislativo y no se encontraron otra manera de buscar ganar una elección interna que ir a denunciar sin ningún tipo de pruebas, porque no han presentado pruebas hasta el sol de hoy. ¿Tú crees que sea por eso? A Lester Toledo. Claro, lo hizo después otro personaje más del PSV, el de los círculos bolivarianos, el amigo José Camargo. Lo hizo igualito. Al día siguiente. ¿Tú sí tienes yo amigos, tengo muchos amigos, hermano. Muchos amigos. ¿Cómo haces tú para tener tantos amigos, chico? Bueno, hay una canción. La competencia de Roberto Carlos. Sí, esa misma. Hay una canción. Qué bueno, ¿no? Yo tengo amigos en todos lados, hermano. Ahora, tú eres amigo de ellos. Yo no tengo enemigos. Pero ellos son amigos tuyos. No sé. Eso se lo tiene que preguntar a ellos. Invítalos para acá todos. Los amigos van y vienen. Yo me he fijado que... Yo me siento amigo de todos, hermano. Yo no tengo ningún problema con nadie. Ahora, sí, ellos no se sienten así. Fíjate tú que, por ejemplo, aquí en el sur la cosa es diferente, porque tú te ves con un tipo y dices, ¿qué fue, hermano? ¿Cómo estás? Sí. ¿Qué fue, hermano? ¿Cómo estás? Pero eso... Pues somos hermanos de Dios. Margarita le dice al tipo, ¿qué fue, primo hermano? Margarita es primo hermano. Y entonces... Hay un comunicador social que ha hecho de amigo mío, hermano mío, ha hecho esa expresión de su marca. Pero además, también he notado que tipos que ni se conocen dicen que son amigos. Ese es un amigo mío. Antes uno decía esas cosas para conseguir una tarjetita, una preventa, pero ahora que no se consigue nada. Por ejemplo, yo te voy a confesar lo siguiente: yo no soy amigo de nadie aquí. El único amigo mío es Arena, que se quedó haciendo la cola para coger la harina de maíz. Y lo voy a decir ahora porque... Por cierto, chicos, en ese tema de la harina, caminando el sábado en el barrio de Arca de Noé, en la parroquia San Isidro, me encontré, entre tantas cosas, una situación que ya la había ¿Por qué se llama el Arca de Noé? Mira, no tengo... Las comunidades le colocan nombres a sus sectores que de verdad a veces llaman poderosamente la atención. Y recuerda que aquí en el Zulia somos bastante folclóricos en eso. Menos mal que yo no pateo tanto a las comunidades como ustedes, porque si yo le aplico la semántica y la lógica de esos nombres, ay, mi madre, me sacan a palo limpio de ahí. Mira, una realidad que me encontré es que la gente está comprando una harina colombiana que viene de Colombia, elaborada en Colombia, y la pagan a 1.200 bolívares. Esa harina entra a Venezuela por contrabando ante los ojos de Francisco Arias Cárdenas y la venden en 1.200 bolívares. Esa harina no paga ningún tipo de arancel. Recordemos que la frontera está cerrada, entre comillas lo digo. Y entonces esta harina entra a Venezuela, se vende en Venezuela a precios totalmente exorbitantes. Pero la harina que se elabora en Venezuela, que es la harina precocida, la que conocemos comúnmente como pan, de la marca de Polar, a esa le obligan a venderla a 190 bolívares. Y a 19 bolívares. Eduardo, te cuidaste de no hacer la mención comercial de la harina pan, pero dijiste Polar. Bueno, todos sabemos qué es, y quién es, y quién la produce. Pero las harinas que elabora, o que debe elaborar la empresa que dirige el gobierno, como Harina Juana u otras más, no aparecen en el mercado. ¿Por qué no aparecen? Porque no hay producción. Esa es la realidad. No hay suficiente producción para abastecer el mercado nacional. Mira, una cosita así para que sabes que yo sé que tú eres un hombre cristiano también, ¿no? Sí. Profundamente cristiano. Más social cristiano. No, creo en Cristo. Bueno, pero dijo el arzobispo de Barquisimeto, dijo, basta de pacifismo. Sí. Es hora de que el pueblo reaccione. ¿Qué quiso decir Francisco Mírez había dicho algo más o menos parecido hace 2 semanas. Que no debemos estar dormidos. Que no debemos estar dormidos. Claro, debemos despertar y accionar en la calle, pero de manera pacífica, constitucional y democrática. Por cierto, Francisco, aquí me está llegando un mensaje de un amigo que nos está viendo por televisión en este momento y me está citando a José Vicente, su programa de hoy, debe ser que lo está leyendo en el diario Panorama de hoy, ¿no? Sí, debe estar entonces él dice, ¿te acuerdas que te lo comenté? José Vicente dice, no hay elección de gobernadores este año por un acuerdo gobierno-oposición. No hay elección a gobernadores este año por un acuerdo gobierno y oposición. Yo creo,
y viniendo de José Vicente, yo creo que puede ser que eso sea verdad, pero no porque haya sido un acuerdo gobierno y oposición. Yo no veo algo a la oposición, ni a la MUD, ni al bloque que se opone, acordando con el gobierno, renunciar a ningún tipo de derecho y de posibilidad que está ahí. Para los que no saben, el invitado de hoy es Eduardo Vale, que es dirigente de Voluntad Popular, una de las figuras más importantes de Voluntad Popular, joven, pero ya con mucho tiempo en la política. Gracias, Francisco. Sí, es verdad. No, claro, no eres de la época de Jorge Sánchez, ¿no? pero eres, ¿no? De Néstor Suárez. Sí, él es muy comedido, me dicen aquí, pero no conozco al invitado, pero parece demasiado decente y comedido para ser maracucho. Y los maracuchos somos algo deslenguados, pero comedidos siempre hemos sido, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tiramos la piedra y algunas veces escondemos la mano, sobre todo cuando se trata de enfrentarnos a fuerzas externas. Y entonces, por supuesto, si Arias fuese zuliano, le dirían otra cosa, pero como él es del Táchira, porque Arias es del Táchira. Y fue candidato en el Táchira. Y fue candidato en el Táchira y le dieron una paliza. Por cierto, ¿sabes que el gobernador Arias y la primera combatiente del Zulia estuvieron celebrando ayer el Día del Adulto y la Adulta Mayor? Así decía la propaganda oficial. Ahora hay adultas y adultos. Sí, tú sabes por qué es que yo quiero que este gobierno se acabe. Para poder hablar como antes, chico, que uno hablaba ayer. Entonces ahora usuarias y usuarios, adultas y adultas, estudiantes y estudiantos. Oye, no ministros y ministras. Ministros y ministras. Bachilleres y bachilleras. Entonces, de verdad que por lo único, porque por lo demás yo no tengo nada de qué quejarme. Yo no lo he hecho. No tienes nada de qué quejarte. Lo único es la manera de hablar. Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo, Eduardo. Hemos conversado mucho y nos dijiste lo que queríamos que nos dijeras. Lester regresa. Cuando Lester regrese, le dice que aquí lo estamos esperando para conversar. Por aquí para que nos cuente cómo fue que se entrevistó con Almagro, con Ban Ki-moon, con el alcalde de Bogotá. Porque la gira es larga. Lester, si no llega gobernador, por lo menos lo puede nombrar secretario general de las Naciones Unidas, que el cargo va a quedar vacante pronto. No, por la gira, digo, ¿no? Por la gira. No, porque es que no ha sido una gira turística, chico. Le ha sacado provecho. Sí, lo digo, yo creo que está aspirando a sentido de oportunidad ha tenido. Yo creo que está aspirando a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Amigos, fue un placer haber estado con ustedes hoy lunes. Mañana martes seguramente también estaremos con ustedes. No sé si Arenas viene porque la cola es larga en el restaurante donde está haciendo la cola para comprar las cositas, pues. Amigos, nos vemos.